evaluación que empezamos a trabajar. Sí, sí. Ay, escuché un ruidito, pero no fue. Sí, bueno, me parece que recién empezó a grabar, así que hizo un ruidito, a mí me hizo un ruidito de que recién empezó a grabar. Bueno, entonces empecemos con la clase. Ustedes, por supuesto, como siempre, me interrumpen o si quieren hacer algunos aportes. No hay problema, María Victoria. Les reitero con respecto a la participación de los foros, que en todo caso, si ustedes adeudan o quedan adeudando algún foro, van a tener tiempo para completarlo y yo les voy a avisar con tiempo. Todavía no hice la revisión de en cuántos foros están participando cada uno de ustedes, pero yo creo que en esta semana o en la siguiente ya voy a recopilar la información de cuántos foros vienen interviniendo cada uno de ustedes. En caso de que les falte alguno, les aviso con tiempo para que puedan completar algún foro que les falte, ¿sí? Pero bueno, tampoco voy a insistir demasiado si les quedó un foro por participar según lo que tenemos acordado. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces con respecto a la concepción de la evaluación. Como venimos trabajando, algunas concepciones que tienen que ver con los debates en didáctica siguen teniendo algunos resabios con respecto al conductismo o al positivismo que, como ya habíamos señalado, tuvieron una impronta muy grande, estuvieron durante mucho tiempo hegemonizando el debate con respecto al aprendizaje y las influencias que estos debates tenían o tuvieron o siguen teniendo de alguna manera con respecto al campo de la disciplina de la didáctica. Y uno de esos lugares en los cuales todavía sigue teniendo mucha injerencia, no viene, no hay aún en la educación alguna cuestión lo suficientemente disruptiva para plantearnos de manera crítica el momento de la evaluación. Es el momento de la evaluación, a eso me quería referir. O sea, donde sigue habiendo mucho debate con respecto a la herencia conductista, es el momento de la evaluación. Ahí, eso es lo que quise decir. ¿Y por qué sigue habiendo esta injerencia? Es, en principio, porque la evaluación sigue teniendo esa cuestión del control del saber, ¿no? El control del saber bien desde la mirada conductista. La evaluación sigue siendo ese elemento del cual no nos podemos desprender del todo. O sea, cualquier visión que tengamos con respecto a la evaluación sigue estando presente la concepción de esta herramienta como control del saber o control del aprendizaje. Podemos hablar de un control diagnóstico, podemos hablar de que se suman algunas funciones a la evaluación, pero esa faceta de la evaluación sigue estando presente de alguna manera. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del texto de Camiglioni, una de las autoras que tenemos para leer, cuando habla de las funciones de la evaluación, lo que es interesante de este texto es que de 4 funciones que ella menciona, solamente una de esas funciones tienen que ver con algo parecido al control del saber. O sea, la función que en realidad todos los docentes planteamos con respecto al uso de la evaluación, ¿no? O sea, su presencia siempre está relacionada con que los docentes o mismo los estudiantes requieren como ese médico para saber en qué situación se encuentran con respecto a la comprensión de la materia. Sí. Después las otras 3 funciones que menciona Alicia Camiglioni tienen que ver con la función relacionada a la autoevaluación del docente como enseñante, ¿sí? Una evaluación o los resultados
que obtenemos de las correcciones de las evaluaciones pueden ser aprovechadas por el docente autoevaluándose como enseñante, ¿sí? En principio, una cuestión interesante que se plantea de la evaluación tiene que ver con que haya coherencia entre la herramienta de evaluación o los contenidos que se evalúan con el dictado de clase, ¿sí? Lo que sucedió en clase durante determinado proceso de aprendizaje tiene que estar presente en la evaluación y no otra cosa. No puede haber una evaluación, contenidos o ejercicios que no se trabajaron durante clase. Si, por ejemplo, un docente tuviera una serie de evaluaciones en donde las notas, por ejemplo, las calificaciones como indicador, fueron bajas con respecto a lo esperado, entonces el docente también se tiene que revisar a sí mismo como enseñante. Quizás en esa evaluación se trabajaron ejercicios o se pidió un contenido que no se trabajó de forma clara o de forma significativa y por eso obtuvo, en cambio, notas bajas en general, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿sí? O por ahí una de las consignas no tuvo buena... entonces ahí el docente tiene que hacer una serie de revisiones que puede implicar el ejercicio de la docencia durante la clase. Por otro lado, también como evaluador, justamente, ¿sí? Quizás esa baja nota o esa poca comprensión de la consigna tiene que ver con que el ejercicio no estuvo de forma clara redactado. Sí, puede haber ahí un problema con respecto a la construcción de la herramienta de evaluación. Sí, entonces ahí puede revisarse el docente como evaluador, ¿sí? Esto quizás no tenga que ver con lo que hizo durante la clase, pero sí tenga que ver con que la herramienta de evaluación no estuvo bien pensada. Otra de las autoras que tenemos para leer es Susana G. ¿Cómo era? No me sale ahora. Bueno, Susana de nombre. Selman. Selman. Gracias, Antonella. Susana Selman es una autora que va a hablar de que la evaluación sea parte del proceso de aprendizaje y cuáles son los elementos que pueden favorecer que la evaluación esté incorporada dentro del proceso de aprendizaje. Uno de esos elementos tiene que ver con que ningún formato o ningún método de evaluación es mejor que otro, sino que su utilidad o su beneficio va a estar más bien relacionado con una lectura del contexto, ¿no? ¿Por qué? Preguntarnos también por qué voy a evaluar de determinada manera con respecto al momento de la cursada o determinado contenido, ¿sí? Por ejemplo, y aparte lo que plantea Susana Selman es que para que podamos decidir de mejor manera qué método de evaluación es mejor que otro en determinado contexto, es que esto lo reflexionemos en el momento de la planificación, ¿sí? Para que tenga un poquito más de coherencia con respecto al planteo general de la propuesta educativa. Esta idea es interesante, está buena. A ver, creo que alguien levantó la mano. Sí, no veo. Sí. Quería preguntar algo. ¿Cómo es el tema de las evaluaciones? ¿Vienen te baja en línea desde la institución cuántas veces tenés que tomar evaluación o la metodología que vas a usar, o es algo que decide el docente? Siempre hay un marco al cual tenemos que responder, un marco normativo al cual tenemos que responder, y depende mucho de la institución y depende mucho del tipo de gestión. Por ejemplo, acá en Lenguas
hay una guía a la cual los docentes tenemos que responder y tenemos, no hay tanto control con respecto a esto, pero sí a veces puede pasar, y a mí me ha sucedido, que el estudiante o la estudiante es el factor de control más importante. Y, por ejemplo, como mínimo tienen que haber tres calificaciones en el nivel superior, tienen que haber como mínimo 3 calificaciones en un cuatrimestre. Y esas 3 calificaciones se tienen que promediar. Y hay una de las calificaciones que tiene que ser producto de una evaluación o de un trabajo integrador. Y esa nota, acá la normativa, está buena la pregunta, Mariana, porque la normativa, o sea, hay que responder a la normativa y hay algunos elementos, por ahí ustedes vean que hay algunos otros docentes que se manejan de manera diferente, pero la nota de la evaluación integradora, la nota más importante, tiene que ser mayor a 7 para poder promocionar. Y eso, bueno, varía, depende de la institución, depende del nivel. Acá estamos hablando de una materia cuatrimestral, por ahí en el secundario estamos hablando de materias anuales. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en el ILSE, que es una institución del Nacional Buenos Aires, que tiene como una gestión entre privada y pública. El secundario es muy de elite y tiene evaluaciones integradoras de todas las materias, creo que 2 veces por año, y eso genera un revuelo, genera un revuelo institucional muy importante, como que todo el año escolar gira alrededor de esas evaluaciones. Entonces eso es una cuestión propia de cada institución. Okay. Pero bueno, dentro de determinados marcos, los docentes siempre tenemos ese marco de acción que también tiene que ver con tener una lectura de la institución a la cual pertenecemos. A ver cuánto más podemos evaluar o cuánto menos podemos evaluar según los propósitos. Pero acá, desde, por ejemplo, del principio que habla Susana Selman, hay un elemento que tiene que ver con esto de mirar qué tipo de metodología de evaluación es mejor, dependiendo siempre del contexto. Estamos hablando, por ejemplo, de evaluaciones orales o versus evaluaciones escritas, o multiple choice versus evaluaciones de desarrollo. O sea, lo que responde con respecto a este principio Susana Selman es que no hay versus en realidad. O sea, nosotros cuando hablamos de evaluaciones orales, por ahí integrar evaluaciones orales con escritas, lo que estamos favoreciendo también es evaluar diferentes habilidades, no solo contenidos. Sí. O sea, nosotros cuando hacemos todas evaluaciones escritas o de desarrollo, estamos perjudicando a los estudiantes que tienen menos habilidades escritas. Y cuando damos exámenes orales, estamos perjudicando a quienes son más tímidos con respecto a la oralidad o tienen menos facultades discursivas, digamos, ¿no? O sea, lo podemos ver desde ese punto de vista. Pero si nosotros lo vemos a la evaluación como parte de un proceso de aprendizaje, entonces incorporar exámenes orales también estamos beneficiando o favoreciendo que las personas puedan ejercitar sus capacidades orales, ¿no? Que no tienen necesariamente que ver con el contenido. En lengua extranjera sí, porque hablar o hacer uso de la lengua extranjera necesariamente forma parte del aprendizaje de la lengua extranjera. Pero en otras materias, como, qué sé yo, no sé, estas materias de ciudadanía o relacionados a la cuestión cívica, no sé, no hay una necesidad de que sepan hablar bien o mal, ¿no? Por ahí puede ser un interés por parte del docente o de la docente. Pero si nosotros logramos hacer
que hayan posibilidades para personas que tienen capacidades escritas, tanto como para que tienen capacidades discursivas, entonces estamos haciendo la propuesta un poquito más inclusiva. A esto se refiere Susana Selman cuando habla del segundo de los principios. ¿Sí? Y volviendo al texto de Alicia Camiglioni, el de las funciones, cuando habla de la tercera de las funciones, que es donde a mí me interesa que ustedes pongan atención en el texto, hablan del docente como planificador. Y acá también se integra un poco con el texto de Susana Selman, porque Susana Selman habla que necesariamente nosotros tenemos que pensar a los momentos de evaluación, no solo como parte del proceso de aprendizaje, sino como parte de la planificación de la propuesta educativa. Y el primero de los principios que habla Susana Selman es bien interesante porque tiene que ver con que la evaluación tiene que dejar de ser un momento cúlmine del aprendizaje o un momento cúlmine de la enseñanza. No puede ser ese elemento aislado del proceso de aprendizaje. Tiene que estar incorporado y hablando quizás de forma más amigable, tienen que haber posibilidades en las cuales las personas mejoren su calificación o puedan rectificar o corregir sus desarrollos en instancia de evaluación. Sí, porque esto, en parte, tratar de integrar la herramienta, el momento de evaluación al proceso de aprendizaje, también tiene que favorecer a que ese momento de evaluación no sea un momento de tensión, que sea parte de la propuesta educativa. Sí, bueno, básicamente esto yo creo que tiene es bastante claro el texto de Selman, no sé si lo llegaron a leer. Y es aprender también del error, ¿no? De que del error uno a veces logra un contenido también importante porque queda como más fresco en la cabeza a futuro, me parece. Sí, exactamente. O sea, si nosotros nos basamos en algunas concepciones del cognitivismo, entendemos que también el proceso, por ejemplo, más que nada relacionado con Brunner, y Brunner habla de que en realidad la forma de enseñar tiene que estar mucho más emparentada a cómo se desarrolla el conocimiento científico. Y el conocimiento científico se construye a partir del intento y el error y la corroboración y la refutación de hipótesis, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje o los procesos cognitivos de las personas también tienen que estar relacionados a la prueba y error y al encontrarse con los propios mecanismos de aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos acá, puedo articular un poquito con el texto de Anijovic, que tiene que ver con la evaluación alternativa, y las propuestas que habla Anijovic, como por ejemplo la ecoevaluación o la retroalimentación, que son elementos que tienen que estar presentes para la autora en elaboración de evaluaciones alternativas, son todas estrategias que favorecen a los procesos metacognitivos de las personas, o sea, que las personas seamos conscientes de nuestro propio proceso de aprendizaje. Por ahí metacognitiva les suena del texto de Anijovic y Mora, de las preguntas, cuando hablamos de la cuarta clasificación de las preguntas, esos procesos metacognitivos que sirven para que nosotros, bueno, básicamente eso, concienticemos de cómo accedimos a determinado conocimiento, que no lo naturalicemos y no lo tengamos. Sí, Fernando. Mira, perdón que haga una interrupción, tiene que ver con algo que vi estos días que a mí me llama la atención. Yo no soy docente todavía, pero vi que hubo, no sé si vieron un video, tiene que ver con esto que vos decís, cómo no, a mí me daría vergüenza, pero por ahí es una pavada. Salieron dos maestras jardineras en un video, y una de ellas, me acuerdo porque, bueno, yo por ser guía de turismo estudié mucha historia,
sale con la Ajá, foto de San Martín diciendo a los chicos, este es el que hizo la bandera. Es, sí, yo sí, pensaba, sí. ¿quién le enseñó a ella? Porque yo me decía, bueno, vos como vos decís, la autoevaluación. Yo digo, pero, viste que te decía lo de Mafalda, Historia Nacional, y los chicos dicen, yeah. Están hablando en Sí. inglés cuando ella habla en Historia Nacional, no por la patria y eso, no voy a eso, voy a la chica, dijo, pero en el video se ve que dice, no, no, este es el que es Belgrano, ¿no? Pero bueno, lo muestra San Martín y yo decía, ¿quién le enseñó historia a una chica que está en la parte inicial? No sé, creo que es inicial, ¿no? Cuando empiezan como jardín. Yo decía, ¿quién le enseñó? Porque el que le enseñó a ella tampoco se autoevaluó. Ahora que vos estás diciendo lo de la autoevaluación. Em, sí, exactamente, Fernando. Bueno, a ver, yo suelo ser no sé si lo planteas en este tono, pero yo suelo ser como súper comprensivo con respecto a las colegas y los colegas, y hay que ver un poco mucho el contexto, ¿no? Como que me parece que socialmente se tiende a apuntar a los docentes y a las docentes, claro, cuando cometemos errores. Y bueno, también hay que entender, ¿no? Que los docentes y las docentes nos podemos enterar de cosas que para otros son obvias, ¿no? En el momento de dictado de clase. Y la verdad que sí, es vergonzoso. Y bueno, a mí me ha pasado, a cualquiera que ejerce la docencia seguramente que le ha pasado, pero bueno, el ejercicio de la docencia es algo que se hace también mucho en la práctica, ¿no? Y bueno, a esto me refiero con que la docencia también tiene un grado de exposición muy alto, porque bueno, nos exponemos a estas situaciones también. Y está bueno mantener como un lugar también de humildad con respecto al conocimiento, porque me parece que tiene que ver también con salirnos de ese rol central del docente, ¿no? El docente no es la fuente del saber, ¿no? O el docente o las docentes no somos la fuente del saber. Nos posicionamos de determinada perspectiva a partir de la cual además pueden haber otras perspectivas que se contrapongan con las nuestras. Entonces, no tiene que ver solamente con que cometamos un error histórico como el que planteas, sino que puede haber interpretaciones diferentes. Entonces, bueno, poder ponerlas a la luz y plantearlas con la mayor claridad posible. Pero sí está buenísimo tener en cuenta, me parece que está buenísimo en lo que planteas del de Mafalda, donde los chicos dicen yeah. Ahí me parece que el docente o la docente tiene que revisar algo con respecto, o sea, que los chicos le respondan yeah, o sea, si entendemos que la viñeta de Mafalda es un chiste, no es una humorada, pero podemos leer ese momento como que en realidad la docente se dio cuenta en ese momento que algo no fue aprendido como ella esperaba, ¿no? Entonces acá vemos que hay una cuestión que refleja el aspecto de la intención, ¿no? Los docentes, las docentes, cuando nos ponemos a enseñar, tenemos una intención que a veces no vemos que se refleje luego de pasado determinado tiempo de la propuesta educativa. Y esta docente se enteró en ese momento que aparentemente lo que hizo no surtió el efecto que esperaba, ¿no? O también podemos pensar que puede pasar esto cuando tenemos ahí te dejo, Mariana, el ejemplo que planteaba antes, ¿no? Que podemos tener una evaluación en donde nosotros esperábamos que iban a tener determinadas notas. O sea, me parece que cualquier docente espera que a sus alumnos les vaya bien, ¿no? Y tengan buenas notas. Y cuando nos encontramos de manera sorpresiva que casi todos tuvieron malas notas, y bueno, ahí me parece que hay algo que el docente o la docente tenemos que revisar en alguno de estos aspectos que menciona Alicia Camilloni. Sí, Mariana. No, yo quería comentar que cuando leí esa viñeta en la que dicen yeah, eh, a mí me causó Mm. gracia porque Mafalda para mí siempre fue como contemporánea, a pesar de haber sido creada hace mucho. Y, y hoy día
está muy metido, ¿no? El inglés y esta mirada a otros países. Y cómo hoy los chicos tienen como fuente grande, importante de información, por ejemplo, YouTube. Entonces de ahí se nutren un montón y cómo compite ese conocimiento con lo que pasa también en la escuela y lo que dicen los maestros. A veces parece que los chicos le dan más valor a lo que dice un youtuber que a lo que se enseña en la escuela. Sí, 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 sí. Y no solamente YouTube, o sea, todas las redes sociales o incluso Google, o sea, es famoso bueno, busquémoslo en Google, pero en realidad lo que no estamos viendo es que detrás de Google hay una empresa que tiene intereses determinados, o sea, en otra materia hay un ejercicio que hicimos que está buenísimo, que es que incluso los invito a que lo hagan, si lo desean. Es muy sencillo, o sea, pongan en Google la palabra familia y fíjense qué imágenes de familia salen. Y seguramente que no van a encontrar una familia en la diversidad, van a encontrar una mirada estereotipada con respecto a la familia, ¿no? Familia mamá conformada por mamá, papá y dos hijitos, uno nene y otro nena. Esa es la imagen más generalizada de familia. Y sin embargo, no sé, me animo a decir que no es la forma más generalizada es la forma ideal o idealizada de lo que es familia, que incluso tampoco quiere decir que sea bueno ni malo, ¿no? Pero esto refleja que Google también es una empresa que tiene por detrás algunos intereses y da la idea de que la búsqueda la hacemos nosotros. O sea, nosotros ponemos familia y encontramos algunas definiciones de familia, encontramos imágenes de familia. Da la idea de que yo hice la búsqueda, pero en realidad las respuestas que obtengo son producidas por otras personas. No produje yo mi propia conclusión con respecto. Entonces, está bueno que nosotros podamos, desde el ejercicio de la docencia, también invitar a tener una mirada más crítica con respecto a lo que nos devuelve Internet y que tener la idea de que Internet, Facebook, Google y YouTube no es una producción, sino que es lo que me ofrece Internet de forma mayoritaria, digamos. No es que estamos haciendo una búsqueda muy criteriosa o crítica, ¿no? De lo que nos ofrece Internet. Pero bueno, sí es verdad, Mariano, lo que planteás que hoy en día, bueno, en la docencia nos encontramos con este desafío, que está bueno que lo veamos de esa manera, ¿no? Como que incluso la aparición de la tecnología y el uso de Internet, que fue con un crecimiento exponencial en muy pocos años, porque estamos hablando de entre 5 y 10 años. Yo me acuerdo que Internet estaba ahí, pero no era una cuestión tan importante. Ahora todo, incluso con la pandemia, esto se vio maximizado. Tiene como un rol súper central. Y bueno, y la institución educativa, como hace siempre, en realidad tiene que acompañar de alguna manera. Quizás de esta manera, para mí es la más sabia, es la de tener como invitar a una lectura crítica de todo lo que nos invita Internet. Ahí, está bueno que siempre, me parece que es muy útil siempre mantener como un lugar de humildad por parte de nosotros que ejercemos la docencia, en el sentido de que, bueno, si yo soy un ser humano, estoy aprendiendo, estoy en un lugar, sé mucho de este tema y me gustaría transmitirle lo tanto que sé, pero sé que hay otras interpretaciones sobre el mismo tema y podemos debatir, inclusive yo como docente me puedo enriquecer de lo que suceda en el aula cada año tras año, ¿no? Y bueno, ahí está Internet también para que nosotros aprendamos a usarlo. Y bueno, volviendo al tema de la evaluación, estábamos hablando del texto de Alicia Camiglioni sobre las funciones de la evaluación, hablamos un poquito del de Susana Selman,
incorporamos algo del texto de Anijovic sobre la evaluación alternativa, y el otro texto que me queda por mencionar, que también es de Alicia Camiglioni, y es como este texto que plantea una mirada diferente con respecto a la evaluación, no necesariamente relacionado con la evaluación desde la mirada más tradicional, hablando del momento de la evaluación, o hablando de la herramienta de la evaluación, o hablando de los usos o funciones de la evaluación, o las estrategias de evaluación, como habla el texto de Anijovic, pero me pareció interesante el texto de Alicia Camiglioni, el de las... también se me fue el nombre, pero el de los prejuicios del docente, que ahora no me sale. Apreciaciones. Gracias. Se me van los nombres de los textos cuando los tengo que mencionar. Entonces hablamos de las apreciaciones del docente, y ahí Alicia Camiglioni hace como definiciones como muy detalladas de cada uno de esos, de esas apreciaciones o de las causas que ella menciona que pueden generar una dificultad al calificar, básicamente, ¿no? Lo que menciona la autora en este aspecto. Y a mí me interesa que nosotros leamos, no con el detalle que invita el texto para leer, pero que tengamos en cuenta algunos de estas causas que generan quizás una mirada equivocada sobre el estudiante, y que eso puede impedir ser justos o ser lo más justos posibles con respecto a la calificación o a la calificación, sí, o al... no me sale otra palabra, pero al momento en el cual nosotros definimos el desempeño de un estudiante o una estudiante, nos puede llegar a obstaculizar definir ese desempeño, ¿no? Y por ejemplo menciona que hay algunas causas que pueden llegar a tener que ver con que nosotros asociemos, por ejemplo, la disciplina con respecto al desempeño conceptual del estudiante. O sea, tenemos la tendencia de pensar que un estudiante, porque es aplicado y es obediente, entonces comprende la materia o tiene facilidad para comprender la materia, ¿no? Esto suele suceder, entonces, en ese sentido, el estudiante se puede llegar a beneficiar de ese prejuicio, ¿no? Pero a la vez, si tenemos ese prejuicio, puede ser que nosotros asociemos a un pibe inquieto o lo que llamamos indisciplinado, entonces le pongamos baja nota, pero en relación a lo conceptual. O sea, por ahí el pibe comprende la materia y hasta el punto de que se aburra, ¿no? Entonces, cuando se aburre empieza a molestar. Puede llegar a pasar eso también. Entonces, esa relación entre la cuestión disciplinar y la cuestión de comprensión o conceptual puede ser errónea, puede llevar al error, ¿no? Ese tipo de cuestiones o prejuicios un poco más que nosotros podamos considerar más graves, ¿no? Por ejemplo, relacionar el origen del estudiante con respecto al desempeño, ¿no? Nosotros podemos pensar que un chico que viene de familia norteña, ¿no? o de países limítrofes, que es bastante común, es más común de lo que pensamos, me parece. Lo podemos llegar a relacionar con chicos que no tienen un buen desempeño conceptual o cognitivo, ¿no? Y bueno, y esto es necesario que nosotros tengamos una actitud un poco más activa, como menciona el texto de Spiegel, o lo que podamos relacionar con un enfoque más terapeuta,
¿no? En el cual tratamos de vincularnos con el estudiante y conocerlo un poco más para conocer sus necesidades, saber si tiene alguna dificultad, entender por qué, entonces adecuar el contenido y darle las posibilidades que necesita ese estudiante en particular, más allá de su aspecto, más allá de su origen, más allá de la forma en la cual se comporta, ¿no? Dentro del aula. Bueno, no, son cuestiones que las menciona esta autora y que es interesante que nosotros las tengamos en cuenta, que me parece que hacen también al momento de la evaluación. No sé qué les parece, bueno, no sé si lo llegaron a leer, pero a partir de lo que menciono, si ustedes hay algo que me quieran compartir, por favor díganmelo. Sí, María Victoria, no hay problema, la clase queda grabada. Después la publico. El concepto o sea, lo que es el concepto en sí de un alumno, a mí me parece que no solo a veces es injusto, sino que encasilla. Y va pasando de año a año, porque un informe que escribe una maestra pasa a la maestra al año siguiente. Y por ahí ese pibe que no se porta bien según los estándares, al año que viene ya la maestra que sigue lo va a ver de la misma, como que ojo con fulanito que se porta re mal, que lo tenés que tener cortito, que no lo dejes. Y es un tema, porque pueden pasar toda la primaria como marcados. No sé, me parece un concepto súper peligroso para el alumno. Sí, la nota de concepto está bueno que la menciones, Mariana, porque tiene que ver mucho con eso. A veces, bueno, yo no interpreto mucho de otra manera. Pero, a ver, el texto de Alicia Camignoni sostiene que los docentes o las docentes nos manejamos con un alto grado de prejuicio. O sea, necesariamente tenemos que completar información para poder darnos una idea del estudiante, pero no para perjudicarlo, sino para beneficiarlo. Y la nota de concepto a veces es una cuestión de opinión, ¿no? Y me parece que no tiene que ver con eso. Igualmente, siempre teniendo en cuenta que los docentes o las docentes tenemos en nuestro ejercicio la potestad de evaluar, o sea, necesariamente lo tenemos que hacer. Lo que el texto de Alicia Camignoni puede llegar a aportar es que atendamos a determinadas características en el momento de evaluar, o sea, que no se nos escapen determinadas cuestiones o no nos manejemos quizás de manera excesivamente prejuiciosa. Pero bueno, esto requiere un ejercicio muy importante de reflexión, no por parte del docente o de la docente, de nosotros, ¿no? Tenemos que hacer ejercicios constantes de autoevaluación para comprendernos a nosotros mismos, lo cual es muy difícil, no es sencillo lo que se está hablando a partir de este texto. A veces necesitamos de instancias en las cuales nosotros podamos compartir con otros colegas o que podamos plantear algunas dudas, que haya espacios en los cuales podamos plantear algunas dudas con respecto a nuestro propio ejercicio y no tengamos que enterarnos tanto sobre la marcha. Bueno, el video de Vestido Nuevo plantea esta situación, o sea, la docente del video se encuentra con una situación que aparentemente no se lo hubiera esperado, o sea, y es algo que posiblemente suceda. Y muchas veces está bueno que nosotros tengamos instancias en las cuales nos podamos informar y conocer para poder prevenirnos frente a situaciones como esta. Sí, Fernando. Te quería contar como ejemplo, me pasó a mí como alumno, cuando estaba en el secundario, me acuerdo cuando decís lo de los docentes que a veces tienen que ser, bueno, yo también me va a tocar, seguramente si me toca. Yo tuve un compañero, éramos todos, y a nuestro curso llega un chico que era no vidente, en la década del 90. Para los profesores, yo me daba cuenta, hoy estoy más, yo era uno de los que eran quilomberos, así que me acuerdo de letal
de prestarle atención a él, porque decía, si yo que soy, digamos, entre comillas, el que no le gusta estudiar, porque era bastante liero para estudiar, no era porque sabía, sino porque directamente era quilombero. Ahí estaba bien el prejuicio. No era porque, claro, ahí de hecho tuve evaluaciones por hora, por cada profesor, por cómo me portaba, y me evaluaban no solamente la conducta, sino cómo me desenvolvía. Obviamente las materias que más era para hablar eran las que mejores de mí y las que había que desarrollar el cognitivismo, era medio que me faltaba un golpe de horno para hablarlo en criollo. Pero cuando llegó este chico, a todas las profesoras, yo me acuerdo el miedo, ¿cómo vamos a dar una clase con alguien que es no vidente? Bueno, se tuvieron que adaptar, y nosotros también, porque era un chico y evaluó igual a todos. O sea, la profesora, vino alguien que se ve que sabía, no era ni la madre ni el padre, sino alguien que entendía y dijo, lo tienen que tratar igual que los otros chicos, porque si no van a discriminar y ustedes van a estar haciendo la mala enseñanza, se me ocurre a mí. Pero me acuerdo ese ejemplo porque vos decís, se tiene que adaptar, o sea, el pibe no viene de un lugar, porque de hecho tenía un no vidente con, por suerte, un gran poder económico, pero vamos a suponer que era un chico no vidente y encima que no tenía recursos. Yo pensaba, porque él tenía las máquinas, tenía todo, tomaba notas, grababa, pero si le toca a una persona, hoy pienso, en un docente que le toca a un chico, un no vidente o una persona con Down, que estaría genial que los metan para mí, a todos en el mismo lugar, sin discriminar, porque mi amigo, de hecho, es uno hoy de uno de los músicos que está en la orquesta del Colón, para que se den idea que no vidente es, ¿no? Es un bandoneonista reconocido. Y él quería ser bombero, siempre me acuerdo de lo mismo, pero bueno, llegó a ser músico porque tenía eso ya como en su cultura, ya lo traía, porque saben que los no videntes desarrollan mucho el oído. Sí. Los profesores cuando llegó, ¿viste? Porque vino en mitad de año encima, no es que empezó, no hubo para planificar, había que darle la clase y empezaron, y bueno, le dieron la clase normal y se tuvieron que adaptar al aprendizaje de él y él a la nuestra, porque no es la misma manera de aprender que yo aprendí de ese ejemplo cuando en el secundario. Bueno, excelente el ejemplo que traes, porque, bueno, por lo menos lo que señala este ejemplo que mencionás es que la inclusión en este aspecto es posible, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando hablamos, estamos muy mal acostumbrados, me parece, a que la educación se organice de determinada manera, en un grado de supuesta normalidad. Pero en la adecuación del contenido, quizás en un caso como adecuar el contenido para una persona no vidente, plantea quizás el trasfondo de la adecuación. O sea, no es otra cosa que lo mismo que hacemos con otras personas, pero con características diferentes. Me parece que están buenos estos ejemplos porque nos invitan quizás a pensar efectivamente que la adecuación es posible hasta incluso en casos como el de un no vidente, por ejemplo. Pero bueno, también seguramente que esta adecuación en la planificación o en la propuesta educativa, seguramente que se vio también afectada en la propuesta de evaluación, ¿no? Seguramente que las evaluaciones también tuvieron algunos cambios con respecto a la propuesta educativa, ¿no, Fernando? No sé si te acordás o si no. Sí, los profesores les costaba mucho cómo evaluar porque no era una hoja. Por ejemplo, muchos hacían la parte oral, que era lo que había que hacer. Entonces a él le cambiaron todo. Por ejemplo, geografía era oral. Me acuerdo de las profesoras que tenían, no, vos te voy a hacer un mapa, pero me tenés que contar más o menos qué pensás, porque él tiene que... el tipo de... ¿Era para él o era para toda la clase? No, para él.
en ese caso, en la evaluación puntualmente, se le hacía a él porque no había otra manera. Los profesores decían, nosotros tenemos él tenía unas máquinas que, por ejemplo, el profesor hablaba y Sí, escribía, que era sí, como que la había traído afuera, y no podían hacer lo mismo, no se podía volver la misma manera de aprender, y el chico, digamos, el profesor no tenía la herramienta, en este caso, para hacer lo mismo que hacía él. claro, Entonces claro. se adaptaron a oral, todo oral. Bueno, Ninguno hacía braille, de hecho. en filosofía y letras, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es el caso que conozco, tienen una máquina en la cual van pasando de a poco la bibliografía que se utilizan en diferentes materias a este formato que me parece que se llama Braille, no estoy del todo seguro, pero son, o sea, es como una máquina que agujerea el papel y bueno, el libro queda mucho más extenso de lo que es un texto con letras, ¿no? Pero es una máquina que agujerea para que la persona no vidente pueda tocar la página y entender o interpretar lo que dice el texto. Es un proceso tiene su complejidad, pero bueno, en la Facultad de Filosofía y Letras lo tienen y lo utilizan. Eh, y tienen un departamento específico para eso. Pero bueno, no sé. Me parece que con respecto a la inclusión y en relación también a la propuesta educativa completa, como venimos hablando, la adecuación del contenido tiene que estar relacionado con esto también, que permita, y bueno, por ahí eh, quizás relacionándolo con el ideal pansófico de Comenio, que no necesariamente tienen que estar todas las personas en un mismo edificio escolar, por ejemplo. Puede ser que haya edificios escolares especialmente diseñados para personas con diferentes necesidades, pero por ahí la cuestión de la inclusión puede ser un elemento que esté presente. A ver, Julieta levantó la mano. Sí, era para agregar algo cortito sobre mi experiencia con la inclusión también, que tuve un compañero no vidente en la secundaria y no digo que fue difícil, sino más que nada para los profesores adaptarse a la situación de la enseñanza, porque obviamente no contábamos con las máquinas para pasar toda la bibliografía y demás, entonces los últimos 3 años de la secundaria nosotros nos abocamos mucho a lo que es virtual. Entonces la pandemia no fue como un golpe quizás para mi curso o para los compañeros que yo tuve y para mí, porque teníamos más adaptabilidad quizás por esta situación. Y bueno, mi compañero iba desde jardín a esa escuela y recién a los 16 años pudieron como adaptar un poco, si bien obviamente mediante actividades lúdicas y demás era quizás un poco más fácil en primaria, se complejizaba muchísimo en secundaria y recién los últimos 3 años se pudieron como adecuar a lo que es la inclusión al no vidente. ¿Te referís a partir de la incorporación de algunas tecnologías? Claro, exactamente. Sí, porque anteriormente fue difícil, yo no estuve toda mi vida en ese colegio, pero cuando ingresé, el primer año estaba como, no yo perdida, porque yo digo, nosotros estábamos bien, pero veía bastante perdido al chico, que, o sea, se hizo mi amigo, y era como que si bien veía lo que nosotros no veía, sino que trataba los mismos temas que nosotros tratábamos, estaba bastante perdido, porque no tenía la inclusión necesaria para poder estar informado como nosotros. No sé cómo explicarlo, como para que se entienda bien, pero bueno, con el tema del material bibliográfico y demás, por suerte pudimos, primeramente lo aplicamos los compañeros, propusimos el tema de la virtualidad, porque bueno, era colegio privado, que no se puede usar el celular y demás,
pedimos que se incluyera eso para poder incluir a un compañero más. Ah, está bien, lo propusieron, o sea, la propuesta del uso de la virtualidad para incluir al compañero provino de los y las estudiantes. Sí. Bueno, Sí, porque no decimos como que no había quizás una mirada igual de los profesores, sino que quizás no tenían cómo, o quizás tenían bastante propuestas armadas, pero a futuro, y no precisamente con ese alumno, que era el único no vidente de la escuela. Entonces quizás para un futuro prepararse, pero el alumno seguía en la escuela y tenía que estudiar, al igual que todos. claro, sí. Sí, está buenísima la experiencia que contás y efectivamente la tecnología puede ser aprovechada en un montón con respecto a esto. Por ejemplo, el uso hay maneras inteligentes de usar, por ejemplo, un programa del Word en donde cuando lo pasás a PDF hay algunos programas que leen en voz alta lo que dice el documento, entonces por ejemplo, cuando el programa lee, por ejemplo, un título, si configuramos el Word para que esa parte sea un título, entonces el lector que beneficia a las personas no videntes, por ejemplo, menciona que eso que está leyendo es un título. O, por ejemplo, nombrar las imágenes que incorporamos un texto, le pongamos un nombre que tenga relación con la imagen, o sea, personas en la playa. Entonces, el lector del PDF va a decir, hay una imagen con personas en la playa, ¿no? Entonces, ahí hay como diferentes herramientas que la tecnología permiten que facilitar también la adecuación de contenidos para la inclusión. Está bueno lo que cuentan. Y además de eso, entre el grupo siempre nos reíamos porque decíamos que era una inclusión mutua, porque mi compañero sabía todo sobre virtualidad, sabía todo, usar todo, y nosotros éramos como que no sabíamos nada. La escuela no se priorizaba lo que era la tecnología, lo que era informática, más que tener el celular en el bolsillo en los recreos, los alumnos no hacíamos mucho, a decir verdad. Entonces también fue como una inclusión mutua en el sentido de la tecnología para nosotros y de poder utilizar bien todo el material para él, digamos. Bueno, es súper interesante porque todas estas cuestiones hacen al debate de la educación y por ahí las cuestiones que tienen que ver con la adecuación del contenido las vemos quizás como mejor reflejadas en casos como en la inclusión educativa. Digo, en casos como los no videntes o las personas sordas o personas con diferentes necesidades con respecto a lo físico. Pero es más difícil verlo cuando la adecuación es un poquito más finita. Por ejemplo, un chico que que es muy disperso, por ejemplo. Por ahí no nos damos cuenta, pero ese chico disperso nos exige a nosotros que adecuemos el contenido en función de su dispersión, ¿no? Entonces, constantemente estamos adecuando el contenido. Lo que pasa es que parece que nos volvemos un poco locos y locas cuando tenemos que adecuar el contenido para una persona no vidente, por ahí. Pero le estamos adecuando el contenido constantemente y por ahí si nos relajamos un poco, también podemos animarnos a adecuar el contenido para otro tipo de personas con diferentes necesidades. Y bueno, también la cuestión de la evaluación, como contaban ustedes recién, nosotros hablábamos antes de que no hay ningún método de evaluación, como dice Susana Selman, mejor que otros. Y bueno, y acá los casos de personas no videntes dan cuenta de esto, ¿no? O sea, una persona que no puede ver no va a poder desarrollar una evaluación
a partir de un texto escrito. Necesariamente tenemos que adecuar esa evaluación a partir de un audio o de algo, a partir de lo cual la persona pueda resolver la consigna que estamos planteando que se resuelva. Sí, aquí esa característica de la persona nos exige necesariamente que revisemos la herramienta de evaluación. Incluso a veces, si tenemos la suficiente habilidad, podemos también llegar a incorporar audios a nuestras evaluaciones sin necesidad de que haya una persona no vidente, ¿no? Y a veces el audio favorece también al desarrollo de una problemática para que puedan ser resueltas por una persona, teniendo en cuenta que podemos plantear una problemática a resolver en una situación de evaluación. Bueno, acá por ahí interviene un poquito estas características que plantea Alejandro Spiegel con respecto al docente creativo, el docente compositor, ¿no? Que nosotros podamos revisar nuestras propuestas de evaluación también, incluso pensando en lo que fuimos desarrollando a lo largo de la cursada, y teniendo coherencia con respecto a lo que vinimos desarrollando en la cursada, pero también siendo innovadores, ¿no? Qué sé yo, incorporar imágenes a una evaluación, incorporar sonidos, evaluar a partir del fragmento de una película. Bueno, la clase de hoy que voy a publicar junto a este video va a haber una serie de preguntas para que nosotros revisemos los textos que tenemos para leer de la unidad 3 y de la unidad 4 a partir del fragmento de una película. Y veamos a ver cómo nos va, a ver si a ustedes les resulta por ahí reflexionar en función de algún texto en base a la pregunta, habiendo visto alguna situación náutica como la plantea el fragmento de la película que les propongo. Bueno, así que, a ver, unidad 4, básicamente es esto. Tenemos los dos textos de Alicia Calmignani, uno que plantea las diferentes funciones de la evaluación, además de la función tradicional que tiene la evaluación, que tiene que ver con el control del conocimiento. Otro de los textos de Alicia Calmignani que tiene que ver con que tengamos en cuenta que al momento de calificar o de interpretar el desempeño de algún estudiante, que pueden haber elementos que forman parte del ejercicio de la docencia y que pueden obstaculizar una calificación más justa o una interpretación del desempeño más justo. Sí, y ahí, bueno, en el texto, a mí no me interesa que ustedes se sepan al dedillo esas causas que menciona el texto de Alicia Calmignani, sino que me interesa que los tengan presentes y que lo lean en función en un sentido más de curiosidad, ¿no? Con respecto a cuáles pueden ser esas causas que pueden generar alguna calificación o alguna cuestión de parcialidad con respecto al momento de calificar. Después está el texto de Susana Selman, que a mí me parece que es el texto que mejor define, a partir de los principios de la evaluación, una percepción un poco más innovadora del lugar de la evaluación en la propuesta educativa. Estos principios tienen que ver, vamos a leer solamente los tres primeros principios del texto de Susana Selman. Quienes quieran leer todo el capítulo entero, bueno, el capítulo está completo, pero nosotros nos vamos a centrar en los tres primeros principios que tienen que ver con que si nosotros pensamos a la evaluación no como una situación aislada del proceso de aprendizaje, sino que la incorporamos como parte del proceso de aprendizaje, y cómo lo hacemos a esto, bueno,
no concibiendo esa situación de evaluación como un punto cúlmine del aprendizaje, sino que puede tener continuidad. Nosotros podemos seguir trabajando en función de lo que obtuvimos en la evaluación, en los resultados de esa evaluación. También que ningún método de evaluación o ninguna estrategia de evaluación es mejor que otra, sino que quizás la incorporación de una diversidad con respecto a la propuesta educativa puede ser beneficioso, tanto para el aprendizaje como para la enseñanza. Y después el tercero de los principios, no me lo acuerdo. ¿Alguien tiene el texto? Ahí, a ver, esperen que lo buscamos. Estaba tratando de recuperarlo mientras hablaba el segundo principio, pero no me sale. ¿De Selman estás hablando? Sí, el tercer principio de Selman. A ver si lo tienen ahí a mano. Si me hacen acordar, yo lo puedo desarrollar, pero ahora no me lo acuerdo. Para hacerse preguntas, ¿con qué es lo que enseño? Coherencia, ¿por qué enseño esto y esto no? O algo así. Que haya, a ver, ya lo estoy viendo. Que sea parte de la planificación, eso es parte del segundo principio. A ver, ya lo tengo acá. La evaluación no es ni puede ser un apéndice de la enseñanza ni del aprendizaje, o sea, que no sea una situación aislada del resto del proceso de aprendizaje. La del primer principio. El segundo principio, claro. Estaba hablando de que lo que dije del segundo principio es el tercer principio, en realidad, que tal como lo menciona la autora, no existen formas de evaluación que sean absolutamente mejores que otras. Su calidad depende del grado de pertinencia al objeto evaluado, a los sujetos involucrados y a la situación en la que se ubiquen. O sea que tiene que tener sentido, si nosotros pensamos una evaluación oral, tiene que tener sentido que la hagamos oral con respecto a la propuesta de enseñanza. Y el segundo de los principios, que yo me lo estaba salteando, tiene que ver con que la mejora de los exámenes comienza mucho antes, o sea, que sea parte de la planificación. Eso es básicamente el segundo de los principios. O sea, nosotros tenemos que pensar el tipo de evaluación o el momento de la evaluación cuando me hago preguntas que me hago cuando hago la planificación de la propuesta educativa. ¿Qué enseño? O sea, ¿cuál es el contenido que tengo a cargo? ¿Por qué enseño eso y no otras cosas? Acá hay una cuestión de selección de contenidos o de gradualidad con respecto a algún diagnóstico que yo tenga hecho en función del nivel y la edad, de qué modo lo enseño, o sea, cuál es mi forma de enseñar, o sea, por ejemplo, que tenga coherencia con la evaluación con respecto a cómo enseño, tiene que ver con que la evaluación no sea una sorpresa, ¿no? O las consignas que se proponen dentro de la evaluación no sean sorpresivas para los estudiantes, sino que tengan que ver con lo que se estuvo ejercitando durante la propuesta educativa. ¿Pueden aprenderlo mis estudiantes? O sea, que lo que yo enseño, si lo pueden aprender, o sea, esto tiene que ver con la gradualidad. ¿Qué hago para contribuir al aprendizaje significativo? Esto tiene que ver con los propósitos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago para que el aprendizaje sea significativo, para que los estudiantes logren los objetivos? ¿Qué sentido tiene ese aprendizaje? O sea, ¿para qué lo estoy enseñando? Esto es la fundamentación, ¿sí? Para que ustedes vayan conectando un poquito con la planificación. ¿Qué sentido tiene ese aprendizaje? O sea, ¿para qué yo estoy enseñando lo que enseño? ¿Y por qué? ¿Y qué otras cosas dejan de aprender? Bueno, esta pregunta pueden no hacérsela, les dejo no hacerse esta pregunta. Tiene que ver con una mirada más crítica, o sea, me parece que vendría después para revisar. O sea, ¿qué cosas quedaron sin aprender en la propuesta educativa? ¿Y por qué? Bueno. Así que este sería el segundo de los principios. ¿Cómo venimos? Hasta aquí, la unidad 4.
tenemos una clase más, así que la clase que viene yo voy a mandar algún audio recuperando algunos elementos de las unidades 3 y 4. Pero bueno, a ver, díganme a ver si hay alguna pregunta que me quieran hacer, por ahí relacionado a la unidad 3. Vos al principio de la clase dijiste que en el cronograma había algo de una evaluación a un compañero o algo así que lo ibas a sacar del cronograma. Eso, con respecto a esta unidad. ¿Cuál es el objetivo de que un compañero evalúe a otro compañero? ¿De qué sirve eso puntualmente? Bueno, tiene que ver con uno de los conceptos que plantea el texto de Anijovic acá en evaluación, que tiene que ver con la coevaluación. O sea, que nosotros veamos los trabajos de otros compañeros, tiene que ver con que revisemos también nuestro propio desempeño para el estudiante. O sea, la finalidad para mí de este tipo de ejercicios tienen que ver con, en realidad, una parte más del proceso de aprendizaje. No tanto que nosotros le digamos a nuestro compañero que cómo debería haber hecho, porque la idea de la coevaluación no es que el docente trabaje menos, ¿no? Por ahí se puede malinterpretar por ese lado. No, la idea es que la coevaluación sirva para que beneficiar, digamos, el proceso de aprendizaje de cada estudiante. O sea, esa era la idea, esa es la idea de que revisen o de que evalúen. Yo el año pasado hice esto de que lean, pero no me resultó muy bien. O sea, la idea era mientras estuvo la presencialidad, hubo una instancia que me pareció súper beneficiosa y súper interesante, que tenía que ver que cuando nosotros llevábamos a cabo la propuesta, la planificación, o sea, en clase la propuesta era que ustedes planificaran y después dieran un ejemplo de lo que planificaron, o sea, hagan una microclase. Durante la microclase haya un grupo de estudiantes, de compañeros, compañeras, que hagan anotaciones y hagan una devolución con respecto a esa propuesta. Y esa instancia era súper aprovechable, estaba buenísima, o sea, la disfrutaban un montón los estudiantes. Entonces yo, ¿qué quise? Quise incorporarla de alguna manera, me parecía súper beneficiosa esa instancia e intenté incorporarla de alguna manera. Pero no es lo mismo, la verdad es que no es lo mismo. Entonces quedó ahí en el programa, pero no la vamos a hacer porque además estamos cortos de tiempo. Así que la justificación de por qué pienso interesante que lean las propuestas de los compañeros y las compañeras es básicamente por eso. La idea es la coevaluación. La coevaluación estaba buena en la presencialidad, pero en la virtualidad no lo pude resolver y bueno, si tengo que sacar algo de la cursada por cuestión de tiempos es esto. Esa es la explicación. No sé si... Está bien, entiendo, ¿sí? Perfecto. Nos pasó con otra materia que teníamos que hacer una narración y el profe nos dijo, bueno, es conveniente que lo lea otro compañero antes de hacer la entrega final. Y fue como difícil porque no está bueno corregir a un compañero. A mí no me costó y lo quise ver más como si fuera un consejo, fíjate qué te parece esto, capaz se puede ampliar esto otro, pero como que fue un ejercicio para mí súper difícil, porque aparte al ser una narración era como algo muy personal, no sé, por eso te preguntaba también cuál era el objetivo para entender el porqué del ejercicio, básicamente. Sí, a ver, a mí me parecen muy interesantes las propuestas que plantea Anijovic ahí en evaluación alternativa. Aparte, están como muy explicadas como muy sencillo, no lo hace muy complejo y eso me pareció súper atractivo también.
para poder trabajar a partir de diferentes miradas. Y por ejemplo, la coevaluación dice lo siguiente: la coevaluación referida tanto a procesos de evaluación compartidos por el profesor y el alumno, como aquellos en los que los alumnos evalúan a sus compañeros, debería ser usada como práctica habitual en el aula. En ese último caso, la de que compañeros evalúen compañeros, también conocido con el nombre de evaluación multa, el aprendizaje que se produce es doble. ¿No? Para mí esto es lo importante de la coevaluación. No que un estudiante cumpla el rol de corrección al igual que lo hace el docente, porque bueno, en realidad es una ficción, podemos decir que incluso es una ficción, porque si un compañero, porque es muy amigo del otro, le pone un 10 y el docente va a estar obligado a decir, no, bueno, espérate, no es un 10 esto, ¿no? Entonces se transforma en una ficción. Lo que me parece que hay que ser claros es en los objetivos de la coevaluación. O sea que básicamente el estudiante también se pueda poner en ese lugar de revisar en base a algún criterio la corrección del trabajo o la elaboración del compañero o la compañera. ¿Me explico? O sea, tiene que haber un criterio transmitido por parte del docente para que la coevaluación tenga este rol de aprendizaje mutuo, esa función de aprendizaje mutuo o doble. ¿Sí? Sí, sí, está claro. Bueno, dice, la coevaluación tiene un valor añadido relacionado con el aprendizaje de valores y actitudes cuando los estudiantes utilizan de manera habitual estos procedimientos de evaluación, aprenden la importancia de destacar los aspectos positivos y no solo los negativos. Bueno, acá hay un criterio, ¿te das cuenta? El valor de la ayuda y el trabajo en común y el valor a valorar el error como paso necesario del aprendizaje. Bueno, acá está. Este texto me encanta, está maravilloso. Claro, es como Porque, un aprendizaje colaborativo, o sea, como aprender en grupo sobre algo y colaborar como para mejorar el trabajo del otro, no para corregirlo. sí, básicamente la lectura de estos textos tiene que ver con que nos salgamos de la mirada tradicional de la evaluación. La mirada tradicional de la evaluación tiene que ver con una producción individualizada, que no tiene nada de colaborativo, que además no tiene posibilidad de ser corregida, o sea, cometiste un error y bueno, ahí te quedaste estancado, ¿no? Alimenta la estigmatización, una serie de cuestiones como estas. En cambio, si incorporamos diferentes estrategias de evaluación, que las llamamos alternativas, para diferenciarlas, digamos, de la tradicional, y bueno, también se permiten diferentes experiencias que no tienen que ver solamente con una experiencia individualizada, bueno, como decimos, más colaborativa, de aprendizaje mutuo. Sí, Fernando. Quería hacerte una pregunta y sobre, primero lo de que estás hablando de la evaluación, el otro día salió una nota con respecto a los alumnos y a los profesores. Viste que los profesores no todos están ayornados con la tecnología. No, sí, No sí. todos, Sí, ¿no? No todos están capacitados, sí. Pero porque también no está en el currículum, me parece, en general. Necesitan aprender. Bueno, está en el currículum, pero se avanzó muy poco con respecto a la capacitación en tecnología, muy poco. Qué pena. Bueno, decían el otro día los chicos, creo que era de Tucumán, que el profesor estaba pidiendo a través de WhatsApp que le ayuden, por ejemplo, con el router del colegio, porque él tenía que dar la clase del aula, y los chicos sí, a través del WhatsApp le estaban enseñando al profesor, profe, le vamos a ayudar porque usted no casa una. Y él dijo, si ustedes no me ayudan a mí, yo no puedo dar la clase. O sea, fíjate, en este caso los chicos le tenían que enseñar cómo se ponía el router, porque el tipo estaba fenómeno con todo, preparado, pero no tenía wifi. Así que le tuvieron que ayudar a través de WhatsApp, y una vez que se enganchó, él les agradeció, como diciendo, me están enseñando lo que yo necesito. Es claro. Un ejemplo, digamos, de evaluación que en este caso los chicos, si no estaban, no se producía el aprendizaje, no es una cadena, en este caso puntual por algo que está pasando hoy. Pero el profe pidió ayuda.
Pero Sí. yo decía, mira, qué flexible este tipo que pidió ayuda a un alumno, que no es el saber, yo sé todo y ustedes me escuchan, ¿no? Como habíamos hablado una vez de la unidireccionalidad, de dar el conocimiento de parte del que sabe y el que tiene que aprender, y en este caso los dos aprendieron. Sí, exactamente, porque me parece que tiene que ver con esta mirada más de retroalimentación entre el docente. O sea, podemos hablar de una mirada más relacionada con lo freiriano. O sea, Freire fue uno de los autores dentro del campo de la pedagogía que incorporó esta idea de valorar los saberes previos. Bueno, hay otros autores también, como un autor que me parece muy interesante, pero dentro de la psicología educacional, que se llama Stenhouse, que habló del valor de los saberes previos para incorporar saberes novedosos, ¿no? Pero Freire más del lado de decir, bueno, hay cosas que el docente no sabe y que necesita incorporarlo a partir de los estudiantes, y que esto genera un beneficio mutuo porque, bueno, también saber lo que saben los estudiantes y valorarlo también genera mayor confianza por parte del estudiante y permite al docente también educar el contenido de mejor manera, ¿no? Hay una serie de beneficios que está bueno y solamente tiene que ver con salirse de ese lugar del docente que lo sabe todo, y que no tiene sentido. Para mí no tiene prácticamente ningún beneficio que los docentes nos pongamos en ese lugar. Porque bueno, además hablábamos esto, que hoy en día la conexión a Internet y el uso de los dispositivos de forma tan familiar nos genera a los docentes un desafío con respecto a nuestra relación con el saber. O sea, los docentes, los estudiantes nos desafían con respecto a cuando nos dicen, no, pero bueno, yo busqué en Google y esto no es así. Entonces, bueno, me parece que eso quizás desde una mirada más fundamentada, en lugar del docente, para mí se ve cuestionado, en lugar de la escuela se ve cuestionada, y me parece que lo mejor que puede hacer la escuela o el docente es reconocer este lugar, que en realidad nunca lo fue así, ¿no? Nunca el docente es poseedor del saber de manera unidireccional. Igual me parece que está re bueno que un alumno diga, yo lo busqué en Google y me apareció esto, porque quiere decir que es un alumno activo y que busca, investiga y que le interesa la materia, si lo vemos del lado positivo. Sí, me parece altamente beneficioso. Por eso, pero hay que verle el lado bueno, porque, qué sé yo, hay docentes, seguramente que en el profesorado ustedes se encontrarán con docentes que se mantienen en una posición un poco más rígida con respecto a la relación con el conocimiento y al lugar del estudiante. No es difícil, no sé, yo en mi trayectoria estudiantil me encontré varias veces con esa situación ¿no? De decir, no sé, bueno, de tener la posibilidad de cuestionar ese lugar del docente. Hay un concepto que, bueno, ya nos estamos yendo un poco por las ramas, pero hay un concepto que viene de la antigüedad que bueno, no sé, estoy hablando desde un recuerdo, no lo estoy hablando con mucha fundamentación, pero hay un concepto que se llamaba el voto con el pie. Y el voto con el pie, hace mucho tiempo, en la educación como se organizaba en la antigüedad, estamos hablando, era que un docente en determinado momento tenía que
tenía que revisar su propuesta educativa si los estudiantes empezaban a ir del aula, porque tenían la posibilidad de irse. Entonces, cuando los estudiantes se iban del aula, era porque no les gustaba cómo el docente estaba dando la clase. Entonces, el estudiante era como un desafío con respecto a la propuesta docente. No sé, después lo voy a buscar un poco mejor para contextualizarlo un poquito más. Pero me parece que tiene que ver con la enseñanza. ¿Conocés, Fernando, lo que estoy diciendo? No, pero me parece, al día de hoy, ¿no? Con lo que decís de ser me suena de algún lado, jamás que lo escuché como anécdota de alguno, pero sí, un filósofo o algo de eso, puede ser que lo haya tenido. Ahora, poder elegir, ¿no? Quedarse o irse, también tiene que depender del criterio que el chico entra a la clase. Vos decís, ¿puedo elegir qué estudiar? O había lugares que vos dijiste que hay lugares donde pueden decir, no van al colegio, pero pueden pasar los finales. O sea, pueden no estar en la clase. Yo digo, bueno, entonces hay gente que aprende de otra manera y son súper Sí. inteligentes. Hay que ver qué contexto tienen y todo. Pero Sí. el chico podía elegir, ¿no? Decir, no, Claro. no me convence. Me voy con otro, de lo mismo por ahí. En Finlandia es el caso que yo conozco, por ahí deben haber más, pero yo leí sobre Finlandia y en la secundaria los estudiantes secundarios tienen como grandes elementos de autonomía que les permite seguir la clase de manera virtual o ir a la institución, si es que necesitan una tutoría o un seguimiento más personalizado, pero lo decide el estudiante. Y estamos hablando del secundario, que en realidad, si nosotros pensamos en el secundario nuestro, de nuestro país, por ahí el que tenemos más familiarizado, están como con su autonomía un poco limitada, ¿no? Tenemos una visión del secundario con respecto a sus posibilidades de elegir. O sea, estaría bueno pensar un secundario en el cual los estudiantes puedan decidir más qué quieren hacer con respecto a su enseñanza. Y esto no tiene que ver con que salgan de la clase o no salgan. O sea, por ejemplo, un elemento como la coevaluación, en donde sean partícipes, por ejemplo, de la construcción de una herramienta de evaluación o de una propuesta, más de la planificación. Me parece que son elementos interesantes que pueden estar presentes en una propuesta educativa como las conocemos hoy. No hay que hacer grandes cambios en la planificación o en el diseño curricular. No sé qué opinan, pero me parece que no son como propuestas que modifiquen demasiado la vida institucional. A mí me parece que se pone incluso un esfuerzo en que la secundaria sea como una continuación de la primaria. Como que no se les da a los chicos tampoco mucha oportunidad de ser autónomos. Yo tengo un nene que va a 4º grado. Ahora sí empiezo a ver algunos pequeños cambios, por ejemplo, que verifican cómo hizo un compañero un ejercicio de matemáticas o hacen debates. Entonces, como que empieza a haber pequeños detalles, pero siento que estamos a años luz a que los chicos del secundario tengan autonomía para elegir realmente qué les gusta, como que igual así todo, ahora hay distintas orientaciones que por ahí cuando yo hice el secundario no había, era bachillero comercial. Fernando dice que sí porque le debe haber pasado lo mismo, pero ahora hay un montón de otras ramas, eso también está bueno. Yo trato de ver lo malo, pero también lo bueno, porque hay cosas rescatables, pero es como que siento que a veces es un remar en dulce de leche, te soy sincera, la educación, pero bueno, hay que pelearla también, ¿no? Sí, es que en realidad es esto que plantea el ideal de Comeniano. Si nosotros en realidad planteamos a la educación como un ideal constante, en realidad siempre vamos a tener en dónde mejorar la educación. O sea, a mí no me gusta mucho la mirada con respecto a la educación como
un contexto de constante crisis, de una crisis de la cual nunca se sale. Como que me parece como demasiado derrotista esa mirada. Me parece mejor verlo desde el punto de vista de que de que la educación siempre puede ser mejorada, siempre vamos a tener la posibilidad de mejorarla. Y me parece como mucho más alentadora pensarlo de esa manera, porque en realidad es lo que es. O sea, nosotros, la educación siempre puede ser mejorada, o sea, la propuesta educativa, y siempre vamos a tener que criticarle. Y entonces pienso a la vez, bueno, el rol del docente que tan expuesto se encuentra constantemente, eh, puede ser revisada de diferentes maneras también, con respecto a esto que estamos hablando. Y en sus diferentes momentos, porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de evaluación, podemos mejorar la propuesta de evaluación en el sentido de hacerla un poquito más inclusiva, como estábamos hablando antes, ¿no? No sé si me explico. O sea, en las estrategias, en la evaluación, en la propuesta áulica, todos estos elementos, si nosotros las mejoramos en el sentido de hacer las propuestas más inclusivas, entonces vamos a ir en este camino. Si nosotros revisamos cada uno de los momentos de la educación, de la enseñanza, planificar, o sea, ¿qué trabajamos nosotros durante esta cursada? Que la enseñanza es necesariamente un intento, pero esto no quiere decir que porque hay parte de la responsabilidad en el estudiante que dejemos de hacer esfuerzos necesarios, en realidad todo lo contrario, que cuando nosotros pensemos estrategias interesantes, basadas en las necesidades de los estudiantes. Eso hace nuestras propuestas pedagógicas más inclusivas. Que las evaluaciones, si nosotros las pensamos de manera alternativas y colaborando en que sean parte del proceso de aprendizaje, entonces también estamos haciendo que nuestra propuesta general sea más inclusiva, que cuando nosotros hagamos la planificación nos tomemos el tiempo de hacerla de manera escrita y que utilicemos eso después para reflexionar sobre nuestra propuesta en función de cómo nos fue, ¿no? Recuperando un poquito todos los elementos que fuimos trabajando a lo largo del cuatrimestre hasta ahora, ¿no? Que nos posicionemos desde alguna corriente de pensamiento de manera consciente. O sea, yo quiero ser cognitivista. ¿Qué plantea el cognitivismo? Bueno, acá puedo modificar mi propuesta para ser más cognitivista. No sé, por ahí está mal dicho así, pero digo, menos conductista. A ver, modifico mi propuesta, la hago más participativa en clase, pero dejo a la herramienta de evaluación como herramienta meramente de control del saber. Bueno, es un paso que dimos, ¿no? Un poco más de ese juego. sentido. Para mi caso, a mí me hubiese encantado que me hubiesen, lo que viste vos de Fan Theory, que la gente subía a la escalera, bueno, a mí me hubiese encantado que me hubiesen enseñado matemáticas con ese tiro, porque a mí me durmieron con la matemática. Yo no soy bueno para sumar porque me enseñaron, la profesora mía igual era muy ejecutiva, hoy que veo los enfoques, era tremendamente. Conmigo especialmente porque sabía que yo me dispensaba en 5 segundos, no entendía el 1, el 2, pero el juego, en lo que el video ese muestra que la gente grande está necesitando, y ni quiero hablar de la educación, o sea, si el juego lo ponemos un poco más, yo por ejemplo haría rapear a mis alumnos, porque seguramente se van a divertir mucho más que si le doy un libro y voy a otra vez darle un texto de 68 hojas, ¿para qué? Si el tipo no se va a divertir. ¿No decía Convenio que tiene que ser un disfrute el colegio? Yo lo Bueno, sí. Porque mi caso es especial, pero cualquiera que lo haya pasado, lo van a sufrir, es decir, no tienen que sufrir, pobres pibes. Yo en mi caso no me merecía
divertirme, yo me divertí porque yo quería, pero estuve mal. Yo tenía que haber aprendido algunas cosas que no aprendí, pero lo aprendí afuera. Lo aprendí siendo un autodidacta, porque no tenía otra. O sea, a mí la escuela me tiró a que yo sea autodidacta. A mí me fue bárbaro, porque soy culto gracias a eso, en mi caso. Pero el juego es, y lo veo hoy, o sea, todo se preocupa por el contenido, y la manera de darlo, yo lo daría mucho más divertido, porque si no es como la iglesia, entre los cristianos y los evangélicos. Los evangélicos cantan, festejan la muerte. El cristiano siempre es un tango adentro de un lugar donde la gente reza y reza y reza, y vos decís, qué aburrido es esto. Hay maneras de hacerlo más divertido. Y lo mismo estamos hablando, no es que estoy hablando de... Están grabando 22-1 y el otro están haciendo otra cosa. El colegio debe ser lo mismo. O sea, hoy, si yo fuese un director de colegio, haría, esto tiene que ser un poco más flexible, que la gente quiera entrar, no que se quiera ir del colegio, que pase el tiempo. Bueno, igual, por ejemplo, ahora matemáticas lo enseñan de un modo mucho más significativo, porque lo trasladan a situaciones cotidianas. No es una cuenta vertical que tienen que hacer. Es, tengo esta situación, ¿cómo lo resolverías? ¿Cómo con tu compañero, cómo lo resolvió? ¿A qué conclusión llegaron? Entonces es como que se usa muchísima lógica. Y eso me parece súper enriquecedor. Pero bueno, es trasladarlo a todo el sistema. Y por ejemplo, lo que a mí me parece que me choca un montón es el tema de la nota numérica. ¿Por qué la nota es numérica? Porque te lleva un poco a lo que es el conductismo sin querer. Por más que vos quieras ser cognitivista, te lleva un poco a eso, ¿no? Entonces yo no puedo evitar que me choque tener que evaluar a alguien y ponerle un número. Sí, sí. A ver, hay muchos elementos que están planteando y que tienen que ver mucho con el debate en educación. Pero la cuestión de la acreditación del conocimiento, que es básicamente cómo se conoce esta cuestión, a veces se plantea como un imperativo. En realidad es un imperativo, porque... por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el profesorado, nosotros los docentes, para que nosotros demos cuenta que ustedes aprobaron la materia, tiene que necesariamente haber una nota. ¿No? Y esa calificación, en realidad, para mí no es tanto el tema de la cuestión numérica, sino cómo se obtiene esa calificación, que es lo que tratamos de hablar en la unidad 4. Cómo se obtiene la calificación tiene que ver con cómo evaluemos, qué cuestiones nos preguntemos, cuánta coherencia tiene la evaluación con respecto a lo que se vino ejercitando, si damos la oportunidad, si incorporamos a la evaluación como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Todas estas cuestiones que estamos planteando reflexionan sobre el lugar de la evaluación y no se detienen tanto con respecto a si ponemos nota o si ponemos algún concepto, ¿no? De otra forma diferente, con respecto al desempeño. Pero sí, hay cuestiones que todavía no se terminan de resolver del todo y entonces terminan siendo como una especie de imperativo. O sea, yo durante la propuesta educativa tengo que tener necesariamente 3 notas que se promedien entre sí y eso da cuenta de un desempeño. Y bueno, la verdad es que vos te pones a pensar y hay un montón de cuestiones que quedan por fuera, que no están, no forman parte de la calificación, como por ejemplo el contexto de cada persona. No, yo me doy cuenta que alguno de ustedes tiene dificultades con respecto a su cursada, si me manda un mail y me dice, mira, tengo que abandonar, por ejemplo. Entonces yo trato de convencer, bueno, espérate, no abandones, ¿cuál es tu problema? Veamos si lo podemos resolver. No podés rendir el examen, bueno, lo rendís en otro día, no podés rendirlo en este horario, bueno, lo rendís después, o si necesitas más tiempo. Pero bueno, eso es una cuestión que lo resuelve, me parece también el docente, más allá del imperativo de si son 3 notas o 2, o si es una nota numérica o no. No, me parece que si vos reflexionás en función de la situación de evaluación, desde otro punto de vista, me parece que la cuestión de la calificación queda en un segundo plano. No sé si me explico.
Sí, sí, que le buscas la vuelta. Igual esto que haces vos de devolver el examen como para reforzar algún punto flojo, es esto que estamos hablando, de poder reforzar una respuesta que vos tenés, reelaborarlo, porque de esa manera lo estás como reaprendiendo de alguna manera, ¿no? Bueno, en el texto de Anijovic eso está presente porque se llama la retroalimentación. Es uno de los primeros conceptos que menciona esta autora, que tiene que ver con que la retroalimentación forma parte del proceso de evaluación, consiste en brindar información, orientar, formular preguntas, valorar las tareas que realizan los estudiantes, valorar sus producciones, valorar el desempeño. Tradicionalmente la retroalimentación no formaba parte de la evaluación, ya que el alumno solo recibía una calificación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, mencionamos cuánto vale determinada consigna, si planteamos la consigna de la forma más clara posible, si por ejemplo hacemos una lectura y hacemos una lectura común de las consignas y vemos a ver en dónde hay mayor dificultad, no, o sea, son todas pequeñas prácticas que por ahí hacen que la herramienta de evaluación cobre otro sentido, ¿no? Tenga otro valor, genere menores tensiones, no sé. Me parece que tiene que ver con un intento también de modificar la práctica educativa, que a veces generando, o sea, yo me doy cuenta que de alguna manera, o sea, todas estas cuestiones que se van incorporando en la propuesta educativa, si los estudiantes lo valoran, entonces quiere decir que está bueno que lo siga incorporando. Y si me lo cuestionan, bueno, sería una equivalente al voto con el pie, ¿no? Si me lo cuestionan, me dicen, no, este texto no sirve, este texto es muy difícil, y si yo encuentro una alternativa, bueno, es cuestión de incorporarla y adecuar la propuesta con respecto a esos cuestionamientos, esas críticas. Pero me parece que son algunos pasos que nosotros como docentes podemos dar y revisar en cada uno de sus momentos de la propuesta educativa, como es la intención de que nosotros por lo menos podamos revisar durante la cursada. Y me parece que la cuestión de la planificación es una cuestión clave, porque en la planificación, cuando nosotros planificamos, reflexionamos en función a todos estos momentos. No, nosotros podemos pensar con respecto a la evaluación y lo hacemos durante la planificación. En cambio, si estamos ya en el cursado, en la propuesta, en el currículum real, digamos, ya se nos dificulta un poquito más pensar estrategias, podemos sacar algo de la galera o improvisar o apelar a alguna experiencia previa con respecto tanto a la estrategia de la enseñanza como de la evaluación, pero siempre está bueno que tengamos varias herramientas a la mano y esas herramientas las pensamos durante la planificación. Me parece que la planificación es una cuestión clave. Sí, Fernando. Lo último, y ya me retiro, una cosa, excelente la clase, una cosa que me falta, me parece que me perdí, no, en la explicación, todo genial, sobre el trabajo de la planificación. ¿Hay que subirlo al foro o hay que mandarlo por mail? Eso me olvidé de preguntar. El trabajo ese de la planificación, que es fundamentación, propósitos, el que va de la unidad. Sí, el de la planificación. No, yo lo que les propongo es que me lo manden por mail. Bueno. Para que yo había que subirlo al foro. Yo pensé que había que hacerlo así. No, porque en el foro vieron como que fue una especie de introducción y para que por ahí haga algunas explicaciones a las cuales puedan acceder todos y todas. O sea, que sean explicaciones que yo haga al conjunto. Pero bueno, ya incluso teniendo en cuenta que esta propuesta puede ser grupal, o sea, ya si me lo mandan por mail y yo les haré una devolución en función de eso, ya bueno, va a estar bien que lo manden por mail. Bueno,
genial, muchísimas gracias por el tiempo y excelente. Los videos para mí me ayudaron muchísimo también para aclarar, porque es muy largo los libros, pero con los videos, en el caso mío, aclara los conceptos más rápido y se agarra más rápido el contenido. Por ahí mucho YouTube, ¿viste? Estamos acostumbrados y metemos... No, bueno, es que los videos hacen las veces de lo que sucede en la clase. La clase está bueno que sean clases que tengan que ver con la revisión de la lectura o una guía de lectura. No tiene sentido para mí, no tiene sentido que hagamos una lectura literal del texto en las clases, entonces una explicación me parece que puede ser lo mejor. Pero... Bueno, buenas noches, muchas gracias, profe, y a colegas también. Que descansen, buen fin de semana. De mi parte, será hasta la próxima. Y bueno, voy a ver si entrego la planificación el 11, ¿no? Que hay que entregar la primera. La planificación, pueden hacer una entrega parcial, pero la fecha de entrega es el 18, la entrega 18. Final. Okay. El 18 yo también les voy a enviar a ustedes las consignas del trabajo final. Así que ustedes se entregan la planificación del 18, yo les mando las consignas, ustedes se ponen a resolver durante esa semana y yo mientras corrijo las planificaciones, y si ustedes quieren enviarla antes, yo si puedo hago una devolución y si hay tiempo corrigen y si no, bueno, no hay problema. Bueno, excelente. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias a vos. Bueno, no sé si queda alguna duda, si quieren preguntarme algo o participar de alguna manera. Profe, yo tenía la última consulta. Sí, cómo no. Con respecto a los parciales que debe, este fin de los manda más que nada para ver si hay que corregir algo. Sí, yo ahora me voy a poner a terminar de corregir porque si no se me hace un choclo a mí también como docente. Así que yo calculo que ahora a más tardar a la madrugada, a la 1, 2 de la madrugada, les voy a estar mandando el examen corregido y quienes quieran mejorar el examen tienen toda esta semana para corregir al menos una de las consignas que tienen para corregir, ¿sí? Buenísimo, gracias. O sea, profe, una sola consigna, ¿no? Sí, en principio hagamos una sola consigna. Quienes estén más complicados con la nota, o sea, yo no me voy a poner, si están cerquita, vemos a ver de resolver con alguna consigna más, si es que hace falta, pero más cerca del final del cuatrimestre, lo veremos más adelante, no lo resolvamos ahora. En principio, esta semana, utilicémosla para corregir al menos una consigna y traten de elegir la consigna en la cual tuvieron más dificultad, tuvieron una nota más baja. Eso es a su criterio, ustedes eligen qué consigna resolver, qué consigna mejorar, ¿sí? Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, así que creo que, bueno, no sé, yo me puedo quedar hasta la hora que ustedes quieran, así que ustedes díganme si tienen alguna otra consigna, alguna otra consulta. Me voy a darle de comer a mi hijo antes de que me coma a mí. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Hasta luego. Bueno, entonces terminamos acá. No sé si hay silencio porque no están por ahí. Yo veo las cámaras apagadas y puede ser que no estén. No, profe, en mi caso no tengo más consultas para hacerle. Bueno, Julieta. De igual manera. Gracias, buen fin de. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos.